Padre, muchas gracias. Primero que nada, Señor, porque a lo largo de los años hemos podido estudiar diferentes libros de tu palabra y ha sido muy edificante. Hemos aprendido muchas cosas. Pero ahora empezamos un nuevo estudio y eso es también por tu gracia. Vamos a empezar a estudiar, Señor, este maravilloso y apasionante libro de Ruth. Para lo que te pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento. Y no solamente, Señor, que vayamos pues con la historia narrada, sino con la esencia del mensaje y que podamos ver a Cristo ahí, en este libro. Padre, permite que podamos discernir con claridad tu palabra y también, Señor, gracias por los que están ahora aquí presentes y te rogamos que estés con los que están viniendo del camino, que lleguen con bien y que se unan, Señor, con regocijo a esta clase. Quédate con nosotros, pues, Señor, e instrúyenos en tu palabra en el nombre de Jesús. Bueno, pues bienvenidos a todos otra vez. Para los que no habían estado conmigo, que son nuevos, este es el tercer curso a lo largo de casi 3 años que damos los días jueves. Empezamos enseñando el libro de Efesios, ¿no? Y tardamos un buen rato con el libro de Efesios y después tomamos Apocalipsis y ahí tomamos año y medio en Apocalipsis. Hicimos ya 40 y tantas lecciones. Ahora empezamos pues con un nuevo estudio, por primera vez pues el estudio ya de un texto del Antiguo Testamento y este texto es el de la idea es estudiar los libros de la Biblia que tengan nombre de mujer, ¿no? Nos vamos a estudiar Ruth y Esther. No los vamos a estudiar porque sean mujeres, ¿no? Ahorita que está muy de moda el tema del empoderamiento de las mujeres, no es por eso, es porque están en la Biblia y queremos ver lo que la Biblia dice al respecto de estos asuntos. De todas maneras, ya lo vamos a ver un poco más adelante con detalle, pero cuando estamos teniendo aquí en nuestras manos este libro maravilloso de Ruth, no necesariamente el nombre del libro nos refiere el autor del libro, porque en realidad Ruth no está escrito por Ruth, ¿no? Entonces tenemos como que ir entendiendo un poco, ¿no? Es una historia de ella, que en realidad no es tan de ella como de Jesús, y posiblemente escrito por Samuel, aunque ya lo vamos a ver, pues, con calma, poco a poco en el paso del estudio, ¿no? Vamos a ir tranquilamente caminando. Déjenme platicarles un poquito la estructura que vamos a seguir en el estudio de Ruth, porque la tentación es empezar siempre un estudio con el primer versículo y así, ¿no? Bloques, ¿no? Les llamo yo perícopas, bloques muy definidos de la Biblia para ir estudiando la historia. Esta historia en realidad se pudiera contar en 20 o 30 minutos, así, abuelo de pájaro, ¿no? Se puede entender un poco, hablar de Ruth, de Noemí, de Elimelech, de sus hijos, de Boaz, etc. Podemos pues narrarla muy rápido, ¿no? Cualquiera que quisiera dar el contenido de este libro, casi pudiésemos decir muy rápido. Sin embargo, como una obra de arte de la literatura hebrea, este libro lo tenemos que ver en el contexto de toda la escritura, ¿no? En el contexto de toda la Biblia, ¿no? No lo vamos a tomar como una obra literaria, como si estuviera afuera de la escritura. Cualquier libro de la Biblia que esté adentro de la Biblia lo tenemos que ver en el contexto de toda la Biblia, ¿no? Es decir, los 66 libros alrededor tienen que ver con cada uno de los libros de la Biblia, y eso no lo podemos sacar de esto, ¿no? Cualquiera que saca al libro y lo estudia sin considerar todo lo demás, me parece que es un estudio desafortunado. Puede ser que podamos aprender la historia en sí misma, los nombres de los personajes y lo que hicieron cada uno de ellos, pero no podemos contemplar el contenido absoluto de este libro, ¿no? Por lo pronto, lo que el Espíritu Santo inspiró a quien lo escribió para transmitirlo a nosotros, porque el Espíritu Santo, cuando inspira a los hombres y mujeres que escriben, lo hace con un propósito. No solamente es pues, saber qué sale, ¿no? Sino que lo hace con un propósito. Tenemos que tener muy en cuenta que Dios inspira toda la escritura. No es que Dios de repente haya dicho, ay, hay un libro de Ruth, qué bueno está, lo voy a tomar para mí. No. Eso no sucedió. Dios inspiró de manera orgánica
a Samuel, si él fue el escritor de este libro, para que fuera una historia completa, absoluta, redonda del plan de Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Así es como lo vamos a estudiar. Ahora, muy importante, muy importante, es como lo hicimos en Apocalipsis, los que vinieron a la clase de Apocalipsis. Casi cada detalle, ¿no? Casi cada expresión la vamos a tener que analizar en el contexto histórico, un poco arqueológico, teológico, ¿no? Literario, para que podamos entrar en toda la profundidad del texto. Por ejemplo, si nosotros sabemos que Ruth era moabita, necesariamente vamos a tener que estudiar quién era Moab. ¿De dónde viene Moab? ¿De dónde surgió Moab? ¿Por qué esta mujer era moabita? Incluso vamos a tratar de entender los significados de los nombres. ¿Qué significa Ruth? ¿No? ¿Qué significa, por ejemplo, Elimelech? ¿Qué significa Noemí? ¿Qué significa Malón? ¿Qué Lión? ¿Qué significa Boz? En fin, los significados que en esta historia tienen una gran importancia. No solamente vamos a revisar este asunto, sino además vamos a tratar de englobar en el contexto, porque al principio del libro de Ruth nos habla acerca de que fue un libro escrito en la época de los jueces, ¿no? Entonces, necesariamente vamos a tener que meternos al tema de los jueces, que es el libro que está antes de Ruth, ¿no? Y tenemos que tocar un poco la historia de la anarquía que se vivió en la época de los jueces, ¿no? Porque como todos nosotros sabemos, en la época de los jueces, cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿no? Entonces, es una anarquía total. Vamos a revisar un poco la historia de los jueces para poder encajar la historia de Ruth en un tiempo determinado, en una historia determinada, en una cultura determinada, y que podamos entonces entender los procederes. ¿Por qué Elimelech y Noemí salen de Belén? ¿Por qué? ¿No? Había hambre, pero ¿por qué había hambre? Entonces vamos a tener que ir atrás y ver qué pasó en esta historia del pueblo, cuando el pueblo allí en Belén, que es casa de pan, no había pan. Y tenemos que entender pues un poco ese contexto. Tenemos pues que revisar todo ese asunto para que tengamos el panorama completo. Dicho lo cual, estaremos tratando casi de 3 a 4 clases, espero que sean 3 nada más, solo del contexto. Solo del contexto. Luego entramos al texto. Y solo del contexto para que podamos tener así como que el panorama completo, para que cuando empecemos a leer el texto, a estudiar el texto verso por verso, podamos entender, claro, y sí, por supuesto, y por esto había hambre, y claro, Belén, y por supuesto Moab, y cómo es que se le ocurrió salir de Belén a Moab, pues estaba prohibido, y cómo es que se casaron estos dos con moabitas, que estaba prohibido, en fin. Vamos a tener pues que hacer un contexto muy grande para que podamos llegar a la esencia del estudio de esta palabra. Así es que cualquiera que pensara que solamente una lectura rápida del libro nos daría el conocimiento completo, está incompleto, es desafortunado. Tenemos que entrar al detalle del estudio de este maravilloso libro. Vamos a hacer un contexto general hoy, un contexto muy general que tiene que ver pues con la ubicación del libro y que tiene que ver también con la historia de la redención y el método de interpretación. Como decimos en Apocalipsis, ustedes se acuerdan que cuando estamos en Apocalipsis hablamos de este paralelismo progresivo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver el método de interpretación del libro encajado en toda la Biblia, muy particularmente en el Antiguo Testamento, el método de interpretación. Hay diferentes maneras, depende de qué libro estemos estudiando, es el método o es la manera en que debemos interpretar. No es lo mismo interpretar poesía que historia. No es lo mismo interpretar, por ejemplo, profecía que poesía o historia, ¿no es cierto? No es lo mismo interpretar poesía, profecía o historia con evangelios. Y no es lo mismo interpretar la profecía del Antiguo Testamento con la profecía del Nuevo Testamento y cartas, por ejemplo, que fueron escritas en el Nuevo Testamento. Cada uno de los géneros literarios de la Escritura tiene una manera de interpretarse. Sin embargo, hay algo común en todos ellos. Y lo común que es en todos ellos, lo que tienen en común es que tienen una interpretación histórico-redentiva, ¿no? Espero que se lo aprendan de memoria porque es de examen. No es cierto. Histórico-redentiva.
O sea, dirán eso de la interpretación histórico-redentiva, ¿no? ¿Qué es, no? En algunas ocasiones, básicamente desde el púlpito, no estoy seguro si en una clase, hemos insistido en una palabra que se llama la metanarrativa. Y hemos hablado de la metanarrativa como un concepto muy importante en la historia de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Ahí en la metanarrativa está el proceso o la interpretación histórico-redentiva. Cuando hablamos de histórico-redentiva, en la gran metanarrativa, estamos hablando que en el gran concepto de Dios y en la historia completa de Dios, porque debemos nosotros saber que el Dios soberano no tiene de ninguna manera, o no es sorprendido de ninguna manera con las historias de la Biblia, ¿no? Es decir, el Señor, Dios el Todopoderoso, no tiene este libro, la Biblia, para Él, en donde Él viene y diga, ¿qué va a pasar mañana? Eso no sucede, porque este libro, la Biblia, es para nosotros. Esto fue inspirado por el Señor. El Señor, Dios Todopoderoso, ve la historia de la humanidad de un solo plumazo, desde antes de la fundación del mundo hasta la segunda venida de Cristo y la vida eterna. No hay manera de que Él esté sujeto al tiempo. No hay historia que le sorprenda. Lo que está sucediendo porque Él así lo decretó, porque Él así lo determinó. Él no es un Dios circunstancial. Él no está diciendo en el mundo, ay caray, está pasando esto, ¿qué haré para remediarlo? Si nosotros tenemos la idea de un Dios circunstancial que vaya diciendo, ¿qué voy a hacer para remediar el asunto? Entonces estamos negando la soberanía de Dios. Estamos diciendo, Dios no está en control porque las circunstancias lo sorprenden, ¿no? Él sabe lo que va a pasar mañana, porque ya lo hizo, ¿no? Él ahorita me está diciendo, qué barbaridad con esta ideología, esta filosofía de la ideología de género, ¿qué haremos, no? Y que tenga una reunión con todos sus ángeles y les diga, ¿qué hacemos con esto? ¿No? No puede ser Dios sorprendido, ¿no? La Biblia es clarísima en este tema, ¿no? No puede ser sorprendido. De tal manera que el Señor todo lo tiene bajo control porque ya todo lo hizo. En esa metanarrativa que hemos hablado de 4 elementos, ¿no? Que son muy importantes, es cómo se entreteje la historia de la redención. Por eso hablamos del método histórico redentivo. Acuérdense de estos 4 conceptos de la metanarrativa, que le hemos llamado metanarrativa, pero también se conoce como la doctrina del pacto o la historia de Dios. Estamos hablando de 4 etapas muy importantes: creación, caída, redención, consumación. Bien sencillo, ¿no? La historia de la humanidad en el método histórico-redentivo de la metanarrativa es creación, caída, redención, consumación. En medio de todos estos 4 elementos que no son dispensaciones, en medio de estos 4 elementos está la historia redentiva. Cuando digo historia redentiva estoy hablando de la historia de la salvación. Repito, es creación, caída, redención, consumación, ¿no? Y en toda esta historia de 4 etapas, son caprichosas y didácticas, ¿no? Es decir, entiéndase que este es un tema de una clase, es didáctico, ¿no? Dios no en el pasado estableció, vamos a decir, creación, caída, redención y consumación. Es un tema de la interpretación del Espíritu. En ese asunto de las cuatro etapas en la metanarrativa está justamente, ¿no? Casi en medio está el tema de la redención. Estamos hablando de la creación, Dios lo creó, el hombre cayó. Para que el hombre pudiese regresar a su estado original de perfección antes del pecado, tiene que haber redención y luego finalmente la consumación. A partir de esta metanarrativa completa, ¿no? Que es la historia desde el principio de la creación, incluso antes de la fundación del mundo, lo que la Biblia habla de antes de la fundación del mundo, hasta la segunda venida de Cristo y nuestra estancia en la Nueva Jerusalén que hemos estudiado en Apocalipsis, ¿no? La vida eterna maravillosa, esperanzadora que tenemos con Jesús. Esa metanarrativa preciosa, esa manera de leerla, de interpretarla, de observarla, es a través pues, de este método histórico redentivo. Si nosotros creemos que hablando de la redención, estamos hablando de quien la ideó y quien la consumó es Cristo, necesariamente la interpretación de toda la Escritura tiene que ver con Cristo.
Porque si hablamos de redención, no podemos sacar a Cristo de ese concepto, ¿no es cierto? O sea, no hay redención sin Cristo, pues, ¿no? En ninguno otro hay salvación, dice la Biblia, ¿no? Porque no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual podamos nosotros ser salvos. Es decir, que la salvación, la redención, redimir es comprar para sí. Esa solamente la pudo tener Cristo, y solamente Cristo, ¿no? Por quien tenemos redención por el derramamiento de su sangre, dice el apóstol Pablo en los Efesios. Entonces, en esta metanarrativa aquí hablamos de creación, caída, redención y consumación. La manera de que podemos entender ese cuadro maravilloso es lo histórico redentivo. En todas las etapas tenemos que ver a Cristo. En todas las etapas tenemos que ver a Cristo. En alguna ocasión yo mencioné que para que se canonizaran los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, la condición, ¿no?, era que una de las condiciones para que fueran canonizados o porque fueran estos el canon bíblico es que todos los libros hablaran de Cristo, de manera directa o indirecta, de manera concreta o tipificada, como tipo o antitipo, pero siempre Cristo ahí. En el Antiguo Testamento vemos, no dice la palabra Cristo, pero está la palabra ungido o Mesías, que es lo mismo. Y por otro lado, en el Antiguo Testamento no vemos a Cristo, pero lo vemos tipificado, lo vemos prefigurado, ¿no?, en muchas historias y en muchas personas. De tal forma que entonces Cristo está desde el principio hasta el fin. No solamente desde el principio en Génesis hasta Malaquías, sino ya en vivo y a todo color, ¿no?, en los evangelios, y luego presente a través de su Espíritu Santo hasta que Él venga incluyéndonos en nuestros tiempos. En ese proceso, pues, de la narrativa, ya lo insistimos, ¿no?, creación, caída, redención, consumación, está este método histórico redentivo. Tenemos que ver a Cristo ahí. ¿Cuál es la manera en que vamos hay una manera diferente de interpretar el Antiguo Testamento en este método histórico redentivo que el Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento se anuncia al que ha de venir, y en el Nuevo Testamento se anuncia al que vino, ¿no? Son dos etapas. Por eso el método histórico redentivo tiene dos maneras de interpretarse. En el Antiguo Testamento es el que había de venir, de donde se nos fuera haciendo, y ahorita voy a hablar de eso con mucha puntualidad, se nos fue anunciando poco a poquito, se nos fue perfilando, ¿no? Se nos fue hablando de quién iba a venir. Y en el Nuevo Testamento se nos dijo quién vino. El Antiguo Testamento veía hacia adelante a Cristo. En el Nuevo Testamento vemos nosotros hacia atrás a Cristo. Por eso estamos antes de Cristo, después de Cristo, y el que está en el centro de la historia es Cristo. Por supuesto, nosotros también vemos al futuro a Cristo, pero lo estamos viendo al futuro como el que ha de regresar, ¿no? Es decir, va a venir de nuevo, ¿no? Y va a venir a por nosotros. Así que en el Antiguo Testamento, en el que ha de venir, en cada una de las páginas del Antiguo Testamento, Cristo está visible. Si en algún libro de la Escritura Cristo no está visible, tipificado, anunciado, profetizado, prefigurado, entonces es un libro que no debería de estar en el canon bíblico. Por eso Macabeos no está, por eso Tobías no está, por eso un añadiduro de Isaías no está, ni Judith tampoco, ni Sabiduría. Es decir, si hay libros que no están apuntando a Cristo y que contradicen doctrinas bíblicas, tienen que ser quitadas del canon. En los 39 del Antiguo Testamento es Cristo evidente y cumple con el propósito o con la intención de tener una interpretación histórico-redentiva. Entonces, en cada historia vemos a Cristo. En cada historia. En este proceso de que en cada historia narrada, ¿no?, vemos a Cristo, tenemos que contemplarlo, tenemos que visualizarlo prácticamente en cada libro. Y para eso, ¿no?, está lo que he enseñado en algún momento y que los voy a repetir, no me voy a pasar de repetir las cosas que creo que tenemos que entender bien grabadas. Está la revelación progresiva, ¿no? Que básicamente eso es lo que tenemos que hablar ahora, la revelación progresiva.
Y entonces aquí yo pregunto, miren, por ejemplo, nosotros tenemos una ventaja respecto de los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos una gran ventaja. Nosotros sabemos qué pasó después del diluvio, ¿no? Sí, lo sabemos. Noé no sabía cuando empezó a construir el arca, esa información él no la tenía. Simplemente no la tenía. Nosotros sabemos que Pablo fue apresado, encadenado y llevado a Roma. Pero cuando Pablo estaba en Jerusalén, ni idea tenía. Un poco después sí, porque le fue revelado, no sabía que eso iba a suceder. La ventaja que nosotros tenemos es que tenemos la historia completa, justa completa. Le pudiésemos incluso avisar, ¿no? Si pudiéramos ir al pasado, a varios que tengan cuidado, ¿no? No te metas en eso, porque ya sé lo que va a pasar, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiésemos ido a avisar, ¿no? A Isaac, que tuviera cuidado porque lo iban a engañar? Isaac, cuidado, vas a bendecir al otro. ¿Qué va a pasar con Abraham? ¿No? Cuidado. O con Moisés, oye, cuidado. O con Josué, o con David. David, mira, no adulteres con esa mujer. Te va a traer como consecuencia que vas a matar a su marido. Y vas a tener un hijo con ella y se va a morir. O sea, pudiéramos regresar, ¿no? Un poco al pasado de Isaac. Esto evidentemente, pero tenemos nosotros el panorama completo. En la revelación progresiva, ¿no? Siendo Cristo el centro de la creación, siendo Cristo el centro de la interpretación, teniendo a Cristo como cabeza federal de la redención. La revelación progresiva en el Antiguo Testamento nos va anunciando paso a paso, ¿no? Que Cristo va a venir. Y lo va anunciando y lo va narrando a lo largo de toda la historia. De tal manera que cuando nosotros empezamos a ver la Biblia desde Génesis nos damos cuenta que el hombre cae en pecado, ¿no? Tenemos desde el principio de la creación a un Dios plural, ¿no es cierto? Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entendemos que el Dios plural no era otro que la Trinidad, que es preexistente, no creada y que existe desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Hablamos de un atributo no comunicable de Dios, que es la seidad, que dice que el Señor no fue creado. A Él nadie lo inventó, ni el escritor más famoso. No, Dios no fue creado. Por eso tiene el atributo de la aseidad. Él se causa a sí mismo y dice: yo soy el que soy. Punto. Nadie me creó, ¿no? De tal forma entonces que Dios está plural en el Génesis. Y luego camina en la historia de la Biblia y vemos nosotros con mucho pesar, ¿no? La caída. Vemos a Eva y a Adán desobedeciendo al Señor, tomando de fruto que no debían de comer, y entonces vino la desobediencia, y en la desobediencia la muerte, ¿no? Porque entonces la sentencia y la condena de ese pecado fue la muerte. Como Pablo, haciendo un exégesis de la caída, dice: la paga de pecado es muerte, ¿no? Así que tenemos la caída. A partir de la caída, que es parte de este proceso de metanarrativa, se llama creación, caída. A partir de la caída es absolutamente necesario alguien que venga a reparar el daño. Ese pacto de obras que Dios había establecido con el hombre de obediencia absoluta: oye, del árbol de la ciencia y del mal no puedes comer, porque el día que te conviene ciertamente morirás. Lo único que te pido es que obedezcas eso. Es una obra, sí, es una obra. Tu obediencia, nada más no lo hagas. Y ahí va y lo hace. Esa obediencia de todas maneras no le fue quitada al hombre, sino lo que le siguió siendo exigida. Pero ahora, gran problema. A partir de que el hombre cae en pecado, no hay manera de que pueda obedecer y que pueda cumplir con la obra. No hay, ¿no? El apóstol sigue diciendo: no hay justo, ni aún uno, no hay quien haga el bien, ¿no? Todos nos descargamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Nos alejamos de Dios y nos enemistamos de Dios y fuimos por otro lado. Ya no había manera de reparar el daño. Tenía que venir un sustituto, un segundo Adán, como en la Biblia claramente se enseña, que viniese a cumplir toda la obra. Pero no iba a venir de inmediato después de la caída del hombre.
Ojalá hubiese sido así. Bueno, ahora nosotros decimos no porque conocemos la historia, pero no vino de inmediato, pero sí fue anunciado. A partir de la caída, como Dios ya tenía establecido una línea en esta meta narrativa, en este proceso histórico redentivo para que viniese Jesucristo, ya lo tenía pues planeado así, ¿no? Entonces empieza a revelarse progresivamente Dios hasta la llegada de Jesucristo. Y por Adán sabemos que vendría. Por Adán sabemos nosotros que Jesús viene en Génesis 3:15, que es el famoso protoevangelio. Por Génesis 3:15, por Adán nosotros sabemos que Cristo viene. Pero Adán sabía cómo se iba a llamar. No. Adán sabía de qué simiente vendría. No. Adán sabía de qué tribu vendría. No. ¿Sabía Adán en qué ciudad nacería? No. No tenía la menor idea. La primera vez que es revelado Cristo es en Génesis 3:15 y ahí empieza la progresión de la revelación. Por Adán sabemos que viene. Y dando brincos muy grandes en la historia para que podamos analizar la revelación progresiva, ¿no? Decimos entonces que por Adán sabemos que viene. Génesis 3:15. Por Adán sabemos que viene. Génesis 3:15. Es más, vamos a leerlo. ¿Qué dice Génesis 3:15? Porque igual a lo mejor los estoy vacilando, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la suya. Esto dice, ¿no? Y no solo eso, esta te dará en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Obviamente, hablando de la simiente de la mujer, estamos hablando de Cristo. Evidentemente, el Señor nunca se descuidó, nunca dejó de tener una línea, ¿no? Van a nacer después de que nacen los hijos de Adán y Eva, ¿no? Abel y Caín, y va a morir uno de ellos. Viene el sustituto, ¿se acuerdan, no? Set. Dios nunca se dejó de proveer la línea hacia donde iba a venir Jesucristo. Bueno, pues nosotros sabemos por Adán que viene, pero sabemos por Adán de qué simiente viene. ¿No es cierto? Porque nosotros decimos que Jesús es de la simiente de Abraham. A Abraham le fue prometido: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuenta las estrellas del cielo, la arena del mar, así va a ser tu descendencia. A él le fue prometida la descendencia, a él le fue prometido el hijo de la promesa. A él le fue prometida que su simiente era de dónde vendría el Salvador. Entonces, por Abraham conocemos que Jesús es de la simiente de Abraham. ¿Qué dice Gálatas 3:16? Alguien que me haga favor de leerlo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿No? Tu simiente, hablando de Abraham, está hablando Pablo a los Gálatas de Abraham, dice a la simiente, la cual es Cristo. Entonces, por Abraham, nosotros sabemos de qué simiente. Ya tenemos dos informaciones, ¿eh? Si nos ubicamos nosotros como ciudadanos en la época de Abraham, tenemos solamente dos datos. Del retrato hablado del que había de venir. Uno, sabemos por Adán que viene. Ya está. ¿No? Le dijo a la mujer, la simiente de la mujer, que iba a pegarle duro en la cabeza de la simiente de la serpiente. Y ya sabemos, dos, que el que viene de la simiente de Abraham. Porque estamos ubicados en esa época. Pero la historia sigue. Abraham ni idea tenía, Abraham no tenía la menor idea de qué tribu iba a venir Jesús. El Mesías, pues, es más, ni siquiera sabía cómo se iba a llamar. Solamente sabía que de su simiente iba a venir el Salvador. Solamente. Pero caminamos un poco en la historia y nos damos cuenta de que por Jacob sabemos de qué tribu viene.
¿no? ¿De qué tribu viene? Todos debemos de saber, y si no rapidísimo decimos, que Jacob es Israel, ¿no? Es decir, conocemos la historia, Jacob en el camino de Peniel, se aparece el ángel y pelea con él, lo deja cojo y le dice: ya no más te vas a llamar Jacob, de ahora en adelante te vas a llamar Israel, eres padre de muchedumbre. Él va a ser, pues, Jacob se va a cambiar su nombre a Israel. De ahí que nosotros sabemos las 12 tribus de Israel. Uno de los hijos de Jacob se va a llamar, entre otros, Judá. Judá. Y nosotros sabemos por Jacob que Jesucristo viene de la tribu de Judá. De hecho, en Apocalipsis 5:5, que estudiamos algunos de nosotros ya, ¿no? Se habla de la raíz de David, ¿no? El león de la tribu de Judá. ¿Qué dice de Apocalipsis 5:5? Uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Sí, ¿no? Dice el león de la tribu de... Dice, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, hablando de Cristo, dice el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, estamos hablando de que por Jacob sabemos de qué tribu viene Cristo. Ahora, Jacob tiene 3 informaciones, o más, ¿no? Pero por lo menos 3. Sabe que fue prometido en Adán, sabe que viene de la simiente de Abraham, pero ahora Jacob sabe que Jesús viene de su propia parentela. De hecho, los judíos se llaman judíos por Judá. ¿No es cierto? Sí. Jesús fue judío porque es de la tribu de Judá. Ya luego fue nacional, ¿no? Todos los que eran hijos de Jacob eran judíos, ¿no es cierto? El único que no era judío en esa descendencia era Abraham. Abraham no fue judío porque no había nacido Judá, ¿no? Entonces, Abraham no era judío. Pero, evidentemente, Jacob y su descendencia, a partir de Judá, eran judíos. Y por él, por Judá, nosotros sabemos, pues, que él es de la tribu de Judá. Y no solo eso, sino sabemos que es el emblema que se llevó a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento de Jesús, porque cuando el pueblo caminaba en el desierto después de salir de Egipto, el pueblo de Judá y toda su gente iban al frente en el desfile y llevaban una bandera con el león de la tribu de Judá, ¿no? Era como el que abría brecha, ¿no? Y caminaba en el desierto, y eran los de Judá los que caminaban y llevaban esto. Así que Judá tiene esta información, sabe que Cristo viene por Adán, sabe que viene de la simiente de Abraham por Abraham, y ahora sabe que el Señor viene porque es de su pueblo, ¿no? De su pueblo. Siempre Dios se ha provisto de gente. Pero no sabía más nada. Judá no tenía enfrente en la historia ninguna información, no se le había revelado nada. Pero no solamente nos quedamos con esto, sino que también sabemos, y voy a aplicarme aquí un poquito, aquí voy a dejar un espacio, ¿no? Por David sabemos de qué familia viene. Porque si ustedes bien lo recuerdan, ¿no? Este es Apocalipsis 5:5. Porque si ustedes bien recuerdan, cada que se menciona a David en el Nuevo Testamento, se dice, o a Jesús en el Antiguo Testamento, se le llama Jesús, hijo de David. Y nosotros sabemos, y David lo supo también, que de él iba a venir descendencia, que de él iba a venir el Salvador, ¿no? Él lo profetizó en los Salmos. Él le había sido revelado por Natán esta bendición de que de él iba a venir el Salvador, ¿no? Además de toda lo que iba, la espada que iba a caer sobre su casa, le había sido prometido que iba a venir el Salvador. Así es que por David sabemos de qué familia viene, ¿no? Una de las historias en Mateo 20:30 nos narra de estos ciegos a los que les devuelve la vista, le dicen Jesús, hijo de David, y no solamente esta, muchas otras, ¿no? Yo solamente puse la de Mateo 20:30 para ejemplificar que él venía de la familia real, ¿no? Venía de parte de David, ¿no? Pero David no sabía más nada, ¿no? Lo único que sabía David era que simiente vendría por Abraham, de qué tribu venía por Jacob, y ahora a él se le revelaba, o por él se revela de qué familia viene Jesús, ¿no? Ahí están pintándose el retrato ahora, ¿no?
está prometido ahí, viene de la simiente de Abraham, viene de la tribu de Jacob, una tribu de Jacob viene de la casa de David. Interesante. Los exégetas tienen que ir juntando información para que cuando lo vean digan, este cumple con estos requisitos. Pero David no tiene información más adelante. Así que por David sabemos de qué familia viene. Pero por Isaías tenemos dos informaciones. Sabemos dos cosas muy importantes en la revelación, en la progresión de la revelación. Por Isaías sabemos que él vendrá y nacerá de una virgen. ¿No es cierto? Y además sabemos su nombre. Se va añadiendo información. Isaías 7:14. Parece como esgrima, ¿verdad? Pero bueno, Isaías 7:14. ¿Qué dice? Hermana Neira, ¿lo tiene por ahí? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una virgen concebirá. Sabemos que Cristo viene de una virgen. Y además sabemos que se va a llamar Emmanuel. Y en el Nuevo Testamento Mateo narra de esta profecía y dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Así que entonces Isaías añade información en la revelación progresiva y está diciendo, Isaías está revelando al pueblo que este ser, ¿no?, va a ser de una virgen, añade información y además dice que no solamente va a ser de una virgen, sino que además se va a llamar Emmanuel. Añade información del futuro de este personaje porque le va a llamar a experimentado en quebranto, varón de dolores, ¿no? Es decir, va a narrar y además va a dar la imagen de lo que ya estaba sucediendo en la obra expiatoria, como cordero que fue llevado al matadero y que enmudeció y no abrió su boca. Habló mucho Isaías de que iba a venir, de Jesús que iba a venir. Pero Isaías ni idea tenía de dónde iban a nacer. De tal manera que entonces Isaías sabía varias cosas. Isaías dice, ya sé por Adán que viene, ya sé por Abraham de qué simiente viene, ya sé por Jacob de qué tribu viene, ya sé por David de qué familia viene, pero ahí les va, yo les voy a decir que nace de una virgen y que se va a llamar Emmanuel. Y añade información. Pero él ni idea sabía de dónde iban a nacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene Miqueas. Y Miqueas añade información, una información muy importante. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, ¿se acuerdan? A ver, leamos, por favor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar enfrente las familias de Judá, de ti me saldrá el que será menor en Israel. Sí, al 5:2. Dice Miqueas, añade información, ¿no? Dice Miqueas, oigan, va a venir de Belén. Viene, nace en Belén. Ahorita voy a explicar que no es la primera vez que sabemos eso, pero Miqueas añade información. Miqueas, ¿no?, sabía por Adán que vendría, por Abraham de qué simiente, por Jacob de qué tribu, por David de qué familia, por Isaías que venía de la Virgen y cómo era su nombre, y él añade información y les dice, ¿qué creen? Van a ser en Belén. Y añade información. Ustedes pueden darse cuenta de la progresión que se fue añadiendo en cada historia información, y cada historia no está caprichosamente metida en la escritura, sino que tiene un propósito histórico redentivo, en donde se va mostrando a Cristo paso a paso, en una progresión maravillosa hasta la culminación. Cuando Miqueas habla de esto, que es uno de los últimos profetas, la siguiente noticia que tenemos, ¿no? También otros profetas hablaron de Jesús como de la raíz de Isaí, el tronco de Isaí, etcétera, etcétera. Pero esta información es, digamos, la más general. Pero de repente, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vemos a un Juan, no el autor del libro, pero Juan el Bautista, ¿no?, que de repente, como diciendo, se acabó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y dice, este es el que estaba tan anunciado. Y lo dice después, este es el que habría de venir.
y se termina la progresión de la revelación. A partir de la venida de Cristo no hay más revelación progresiva, porque el que estaba anunciado llegó, ¿no? Ya se acabó, llegó. El tan esperado llegó. El autor de Hebreos da fe de esto. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos habla a través de su Hijo. Se acabó la revelación progresiva. No más progresión en la revelación. Juan sí sabía por Adán que venía, por Abraham de qué linaje, por Jacob de qué tribu, por David de qué familia, por Isaías que venía de una virgen, por Isaías que se llamaba Emanuel y por Miqueas que venía de Belén. Con toda esa información que está narrada en todo el Antiguo Testamento, completamente, ¿no? Juan dijo: este es, porque ya tenía el retrato hablado. No había nada, este es. Y lo señaló. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y Jesús cumplió cabalmente, desde Génesis 3:15 hasta que fue anunciado por Juan, el perfil que había sido narrado en el Antiguo Testamento. Por eso, este método histórico redentivo no puede quedar fuera de la interpretación de ningún libro de la Escritura. Este libro que vamos a estudiar nosotros, el libro de Ruth, está dentro de este proceso. Y a propósito, dejé el espacio aquí porque por Ruth, en realidad por quien haya escrito Ruth, pero por Ruth tenemos dos informaciones muy importantes. Conocimos a sus parientes paganos. Y además, por Ruth, se enlaza toda esta historia al final del libro. Es decir, por Ruth sabemos que se va a casar con vos y que de ese matrimonio van a ser Obed, y que de Obed van a ser Isaí, y de Isaí David. Y enlaza perfectamente bien todo esto con lo que sigue. Ruth está justo en medio de toda la narración histórico-redentiva desde Adán hasta Jacob, y es la puerta de entrada para David, como ustedes se podrán dar cuenta, porque termina el libro de Ruth. Si quieren vamos a ver al final, ¿no? En Ruth, ahora sí vamos a leer un poquito, nada más un poquito, pero al final del libro, en el versículo 17 del capítulo 4, dice, de Ruth 4:17, le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un niño a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Qué es importante Ruth en la historia de la redención? Absolutamente indispensable, porque si en algún momento nos llegamos a preguntar ¿de dónde viene David? Pues su papá se llama Isaí. ¿Y de dónde viene Isaí? Pues su papá se llamaba Obed. ¿Y de dónde salió Obed? Pues su papá se llamaba Boz. Ahora, si somos un poquito más exigentes, diremos que de dónde salió Boz. Pues él es hijo de Rahab y Salmón. ¿Saben ustedes que Rahab y Salmón entraron a...? Pues si no lo sabían, ya se enteran. Digo, no es un chisme, ¿verdad? Pero Rahab era una ramera. Pero Rahab era una ramera, ¿no? O sea, y tengo manera de contestar mi dicho, porque está en la genealogía de Mateo, ¿no? Pero, imagínense. Y uno va rastreando, ¿no? Si faltara uno en medio, perdemos el rastro. Si alguien falta en medio, si Rahab no existiera, no nos hubieran contado de Rahab, perdemos el rastro. De Boz, ¿no? De Obed, de Isaí, de David, de Salomón, de Jesús, al final.
Por eso es tan importante el enlace, la metanarrativa, el proceso histórico redentivo que va entretejiéndose en el Antiguo Testamento al punto de llegar a la culminación de la revelación en Jesucristo. No podemos nosotros de alguna manera quitarnos este asunto. Lo tenemos que ir enlazando a fuerza. Cuando habla, insisto hace un rato, cuando se habla de Ruth la Moabita, necesitamos entender qué tiene que ver Moab con todo esto. ¿Por qué se involucró Moab? ¿De dónde viene Moab? ¿No? ¿Qué hay con él? ¿No? ¿Dónde vivían ellos cuando salieron a Moab? ¿Por qué se fueron a Moab? ¿Qué significan los nombres? ¿Qué es esto del pariente redentor? ¿Por qué la costumbre de acostarse a los pies, que puede ser un eufemismo de tener relaciones a los pies de vos? ¿Por qué Ruth tuvo que ir a recoger espigas? ¿Esto era normal? ¿Fue una idea loca de Ruth y de Noemí en ese tiempo? ¿O había una historia en el antiguo, más atrás, de la tarea de algunas que podían ir a recoger las semillas de lo que quedaba de la siembra de aquella época? ¿No es cierto? Es decir, todos esos detalles son extremadamente importantes, pero cada detalle apunta a Cristo. No podemos de ninguna manera interpretar el libro, estudiar el libro, leer el libro, disfrutar el libro si Cristo no está presente. Cristo es absolutamente indispensable. Si no fuera así, este libro sería, entonces sí, mitología, ¿no? Pero no lo es. No lo es. Es una historia real. Nosotros tenemos en la genealogía de Jesús, para que sepan, 4 mujeres. Tamar, narrada en Génesis 38. Rahab, Ruth y Betsabé. En la genealogía de Cristo hay estas 4 mujeres, dos de las cuales no son del pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, no son del pueblo, de la línea, ¿no? De la cual los judíos no venían a esta línea, ¿no? Es decir, estamos hablando de Betsabé, de Ruth y de Rahab, ¿no? Estas dos, nada, ¿no? Y las dos, una con un pasado dudoso, ¿no? No muy moral, ¿no? Y por otro lado Ruth, que no tenía en realidad un tema de inmoralidad o una perversidad, ¿no? Pero era moabita. Y Dios les había prohibido a los de Israel que se casaran con, no dijéramos moabitas, con cualquiera que no fuera de su propia tribu, ¿no es cierto? Entonces tenemos estas 2 mujeres. Ya dijimos las 4, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Y Betsabé ya la conocemos también por este desencuentro que tuvo David con ella, ¿no? Con Betsabé. Entonces tenemos este panorama. Bueno, a partir de ahí, entonces hemos hablado de la revelación progresiva. No, vamos a guardarlo en nuestra mente, ¿no? Esta revelación progresiva fue anunciándose poco a poco. La culminación de la revelación, insisto, termina en Jesús. Una vez viniendo Jesús, la revelación de la venida. Incluso ahora, nosotros no tenemos más información añadida. En el Nuevo Testamento se nos narra la segunda venida de Cristo, que por cierto nadie sabe cuándo va a pasar eso, ni nos debemos atrever a investigarlo. Pero nosotros sabemos que aquel que fue anunciado viene, pero ya no tenemos ninguna información, porque sabemos nosotros por Adán que iba a venir, por Abraham de qué simiente, por Jacob de qué tribu, por David de qué familia, por Ruth de sus parientes paganos, ¿no? Y también sabemos nosotros por Isaías que es una virgen y que se va a llamar Tamar, y por Miqueas que viene un bebé. Esa información ya la tenemos. No necesitamos más revelación, el antecedente no tenemos. Ahora nosotros estamos a la espera de Jesucristo por segunda vez, pero ya para la consumación, en el proceso de creación, caída, redención y consumación, estamos a la espera. Y no se ha sucedido la consumación porque todavía está el proceso de la redención, porque Dios sí está trayendo hacia sí todavía a los que han de ser salvos por Cristo, ¿cierto? Entonces no ha terminado, pero tenemos la revelación en el Antiguo Testamento progresivamente, y Ruth encaja perfecto en medio con una historia necesarísima para la comprensión de la redención, para la comprensión completa de la redención.
Cada nombre es importante. Ahora, normalmente no acostumbro a hacer esto, pero hoy voy a dejar tarea. ¿Qué significan los nombres Ruth, Noemí, Elimelech, Malón y Kelión? Muy importante aprender los significados. No les pongo los demás nombres que hay aquí, ¿no? Todavía no veremos qué significa voz, ¿no? Orfa, esos los vamos a dejar a un lado. Vamos a ver de los protagonistas de la historia para saber sus significados, porque sobre sus significados vamos a tejer la historia, ¿no? Vamos a tejer la historia. Y la próxima semana vamos a revisar el antecedente histórico de Ruth en el libro de los jueces. Y vamos a tratar de ubicar a Ruth en qué época de qué juez, ¿no? Está ubicada, ¿no? Su propia historia, ¿no? De acuerdo al contexto del libro completo, para que podamos entender un poquito el contexto histórico, en qué momento estaba sucediendo lo que estaba sucediendo con Ruth, ¿no? Porque eso nos va a dar mucha luz al respecto de que había hambre en Belén y tuvieron que salir para irse a Moab. Pero vamos a hablar directamente de eso, ¿no? ¿Te bien? ¿Nos vamos? Para terminar ya ahorita hacen lo administrativo, ¿no? Padre, muchas gracias por este tiempo de inicio, de estudio, y te pedimos, Señor, que tú nos vayas dirigiendo con tu soberanía, tu mano poderosa, para el estudio de este libro tan importante, apasionante, hermoso, que nos habla, Señor, de cómo tú fuiste un proveedor de un pariente, redentor, que tipifica a Cristo para la llegada de Cristo. Gracias, Señor, por esto. Ayúdanos para disfrutar este texto en el nombre de Jesús. Amén.